fibras musculares en la rapidez de la transmisión del impulso, que tienen unas finalizaciones más extensas, muchas mitocondrias y cantidades más grandes de mioglobina, que es la proteína parecida a la hemoglobina, que es el color rojo al músculo. Las fibras rápidas tipo 2 son fibras más grandes, obtienen fuerza, una gran fuerza de contracción, tienen un vehículo plasmático extenso, ¿no? Los calcio, o sea, aquí está mal, en este caso, el calcio es Ca, no liberan iones carbono, iones calcio. Diapositivas para los que sacan fotos, si la diapositiva decía esto, podría decir carbono y no calcio, ¿no? ¿Y qué es calcio? Tienen una vascularización menos extensa, menos metabolismo oxidativo, menos mitocondrias también. Bien, ¿cuál es la mecánica de la contracción del músculo esquelético? Aquí vamos a ver que todas las fibras nerviosas que pegan al músculo van a constituir entre la fibra nerviosa, el músculo, la fibra muscular, la unidad motora, ¿no? Estos músculos pequeños que reaccionan rápidamente tienen un control exacto rápido, ¿no? de la contracción. Tienen más fibras nerviosas por menos fibras musculares, o sea, mayor control nervioso. Los músculos grandes, entonces, no precisan un control sino igual, preciso. No por eso este músculo largo no va a ser preciso. Luego podemos hablar de estos las características de la contracción. Hay sumación de fuerzas. ¿Qué quiere decir sumación? Que se suman las fuerzas, tiene una adición de fuerzas, ¿no? Está claro, hay una sumación. Hay sumación de fibras múltiples, quiere decir que cuando empieza la contracción y se requiere una mayor fuerza de contracción, entonces van reclutándose más fibras que se van contrayendo. Entonces, cuantas más fibras se contraen, mayor es la contracción. Esa es la sumación de fibras múltiples. En cambio, la sumación de frecuencias o tetanización es cuando suman los impulsos, los potenciales de acción, si quieren ustedes. Los estímulos son cada vez más rápidos, ¿no? Llegan más potenciales de acción al músculo, más potenciales de acción por segundo. Entonces se suman, ya no solamente las fibras, sino además se suman los estímulos que están llegando hacia el músculo, ¿no? Luego, ¿cuál es la máxima fuerza de contracción que tiene el músculo esquelético? Está entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Depende del vientre muscular. Cuanto más grande es el vientre muscular, mayor va a ser los centímetros cuadrados, ¿no? Podría tener 100 metros o 100 centímetros cuadrados de superficie. Entonces, ¿cuánto podría desarrollar un músculo de esta envergadura? ¿No? Está fácilmente hasta 300 kilogramos de potencia, ¿no? Obviamente, un músculo muy desarrollado. Bien, ¿cuál es el todo del músculo esquelético? Incluso cuando el músculo esquelético está relajado, es decir, no está haciendo ninguna acción, tiene un estado de tensión, ¿sí? Este estado de cierta tensión se denomina tono. Eso es fácil de determinar. Si ustedes tocan el músculo o que sus músculos apretan el músculo, inmediatamente el músculo se toma su forma, ¿verdad? No queda aplastado. Cuando hay pérdida del tonismo, por ejemplo, si hay una
Y entonces, ¿qué parece? Un tejido que se aplasta y queda aplastado, que no va a volver, no necesito tener una musculatura. Cualquier músculo, por muy pequeño que sea, aprieto el músculo, suelto, inmediatamente recupera su forma, ¿no? Entonces, aun cuando entonces los músculos están en reposo, hay una cierta tensión que se produce en el músculo. Esto se debe a potenciales de acción que están dirigiéndose hacia el músculo y mantienen este estado de tensión permanente. ¿Sí? Luego, si vos estímulo ya para la contracción, es diferente, el músculo ya se mueve, se contrae. Luego podemos hablar de la fatiga muscular también. Una contracción prolongada, intensa, puede producir una fatiga muscular. Esto se debe en especial a que el músculo necesita de energía para poder contraerse. Una fuente de energía inmediata que tiene el músculo es el glucógeno muscular, el propio músculo almacena, ¿verdad? Entonces, si se depresiona, si se acaba el glucógeno, obviamente va perdiendo energía, no hay energía para la contracción, no hay ATP, porque el glucógeno se va a convertir en ¿qué? En glucosa, luego la glucosa va para el ciclo de la fosforilación oxidativa, que es el acetil-CoA, luego va a entrar la mitocondria y va a producir ¿qué cosa? ATP. Si no hay glucógeno, no hay ATP. Luego, esto es biofísica pura, los músculos permiten que nos movamos, que realicemos movimientos, gracias a que junto con los huesos generan un sistema de palancas, ¿no? Y las palancas, como ustedes saben, tener un punto de apoyo, una fuerza, que se aplique la fuerza, y la fuerza que aplicamos en un punto, si hay un punto de apoyo para una palanca, se puede multiplicar fácilmente, ¿no? Física, no vamos a entrar en detalles, ustedes conocen muy bien. Fíjense, si el antebrazo está en ángulo recto con el brazo, va a potenciar la acción del bíceps a nivel de la mano. Entonces, con la mano puedo alzar cuánto, hasta 20 kilogramos. ¿Sí? Obviamente tengo que tener un bíceps muy desarrollado, ¿no? Todo depende del bíceps, pero desde luego, como el brazo, si fuera solamente un hueso con una articulación de unos 20 kilogramos aquí, ¿qué va a pasar? Acá, ¿no? Pero los músculos permiten que con este sistema de palancas sostenga esa fuerza, ¿no? Bien. Dentro de los músculos, y lo que vamos a estudiar cuando veamos neuro y la parte motora, siempre hay dos tipos de músculos, ¿no? Pares de músculos, los agonistas y los antagonistas. Los agonistas hacen un movimiento y los antagonistas el movimiento contrario. Esto es esencial para que el movimiento pueda ser mucho más preciso, más exacto, más equilibrado. Si solamente tuviéramos agonistas, tal vez los movimientos serían simples, ¿no? Pero como hay agonistas y antagonistas, los agonistas que se excitan y los antagonistas que se inhiben, se va a hacer un movimiento mucho más preciso, ¿no? Bien, entonces, son caracteres generales. Ahora, el músculo se puede remodelar a lo largo de la vida, incluso en el adulto, ¿no? Si yo hago mucho ejercicio y pongo en actividad los músculos se van a desarrollar, van a crecer. ¿Qué les va a pasar? Se van a hipertrofiar. Cada fibra muscular va a ganar
miofibrillas, ¿no? Va a aumentar la masa muscular, va a aumentar el número de filamentos de actina, de miosina en cada miofibrila. Por el otro lado, si no hago actividad física, puede ocurrir la atrofia muscular. Si un músculo no está en actividad, en 2 semanas, en un mes, en 3 meses, puede perder toda la masa muscular. Un deportista que tiene un accidente y no tiene el músculo, en 3 meses podría perder toda la masa muscular si no hace fisioterapia. De alguna manera tiene que mantener la actividad del músculo, ¿no? La mayoría de pacientes están en cama durante mucho tiempo, o personas paralizadas, definitivamente van perdiendo masa muscular. También puede haber una hiperplasia, ¿no? Cuando ya hablamos de hiperplasia, ya no hablamos de que aumentan solamente las fibras o las miofibrillas con los filamentos de actina y glucosina, sino van aumentando las fibras musculares, el número de fibras musculares. Entonces, generalmente en estos deportistas que desarrollan fuerza, pesas, todo el deporte de fuerza, o las personas que trabajan utilizando fuerza, hay hipertrofia y también hiperplasia, un desarrollo muscular bastante grande. Otra cosa que también el músculo se puede ajustar en su longitud dependiendo de diferentes circunstancias dentro del crecimiento, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, tenemos adultos, pues el mismo músculo vamos transformando los músculos, solamente las fibras musculares van creciendo. En la vejez también el músculo ha de crecer, o en situaciones en las que cambian por algún motivo la actividad muscular de las personas, pueden algunos músculos desarrollarse más, crecer más y otros menos, ¿no? Dependiendo de la actividad a la que es sometida el músculo. ¿Qué es lo que va a crecer? Como crece el músculo, va aumentando los sarcómeros. Bien. ¿Qué puede ocurrir si hay una denervación muscular? ¿Qué quiere decir denervación? Cuando la inervación del músculo es cortada. Si se corta la inervación, no llega el estímulo motor, el músculo se paraliza y entonces se termina primero una atrofia, ¿no? Una atrofia total, luego van a venir una serie de cambios degenerativos, la masa muscular va a ser reemplazada incluso por tejido conectivo, por fibroso, ¿no? A lo largo del tiempo. Por eso es importante que pacientes, personas que tienen degeneración, parálisis, siempre hay que ayudarles con fisioterapia, ¿no? Para que los músculos se mantengan activos, que hagan los movimientos. Ellos no lo pueden hacer por sí solos, hacer todas clases de movimientos de los brazos, de las piernas, ¿no? Para que en lo posible los músculos mantengan su masa muscular. Porque si no, va a ocurrir este fenómeno primero de la atrofia y luego de la degeneración, de la distrofia, reemplazada por el fibroso. Bien. Finalmente hablaríamos de la insuficiencia cadavérica que sobreviene después de la muerte, ¿no? Funcional, entra en un estado de contractura, ¿no? Pero luego este estado va degenerando porque ya no hay
celular, las proteínas van aumentando de descomposición, ¿sí? Se pierde ya el tonismo de los músculos y esto va a ir cambiando, ¿no? A partir de más o menos las 15, 25 horas, 2 días después de la muerte. Al principio ahí estaba en estado de contractura. Bien, hasta ahí todo lo que tiene que ver con la contracción muscular. Ahora hablaremos de la excitación de los músculos, hablaremos de la transmisión neuromuscular. Bien, acabamos de decir que la unión del músculo con el nervio se conoce como unión neuromuscular o placa motora también, ¿no? Estas fibras que llegan a los músculos esqueléticos son fibras mineralizadas grandes, son las fibras más grandes, más gruesas del sistema nervioso. Dentro de la clasificación son de la clasificación A alfa, quiere decir que son las más gruesas, las más mineralizadas y las más velozes a la transmisión de los fibras. Si observamos este gráfico, vean, aquí tenemos un haz muscular, donde hay muchas fibras musculares para la descripción de la fibra muscular, y si pueden observar ustedes, cada fibra muscular tiene una terminación del nervio motor, ¿no? Mielinizado. Los potenciales de acción entonces en el sistema nervioso van a llegar a través de estas fibras nerviosas mineralizadas hasta el axón terminal. Esta parte que vemos aquí. Esta parte que vemos aquí es el axón terminal. Todos estos potenciales de acción recorren, como ya hemos visto, potencial saltatorio que va del nódulo de Ranvier, y van a llegar hasta el axón terminal. ¿Sí? Si analizamos un poquito la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular, de la placa motora, vamos a ver que hasta ahí llega la fibra mineralizada, ¿no? Hasta ese nervio, la vaina de mielina, el nódulo de Ranvier, va a llegar el potencial de acción. Ahora, aquí el axón terminal va a llegar hasta la superficie de la membrana muscular, la membrana sarcoplasmática, pero no va a tocar a la membrana sarcoplasmática, va a haber un espacio, ¿sí? 30 nanómetros por donde está circulando ¿quién? El líquido extracelular. ¿Sí? No puede dividirse, sino líquido extracelular, ¿no? Entonces, no hay, apenas llega a unos 30 nanómetros de la membrana sarcoplasmática. ¿Sí? Incluso hay una imaginación, lo vamos a ver enseguida, del sitio de la placa motora, es decir, hay un movimiento a este nivel de la membrana, pues es una imaginación donde penetra el axón terminal, pero no quiere decir que se funde con el músculo, hay ese espacio en donde circula el líquido extracelular. Bien, aquí podemos ver, digamos, la grande, lo que es el neuronio. Este es el axón terminal, ¿no? Está terminando el nervio motor. Esta es la membrana sarcoplasmática, la fibra muscular. Si ustedes observan, esta invaginación entonces que se forma en el punto de la unión neuromuscular se conoce como bottiera sináptica o valle sináptico, ¿no? Bottiera sináptica, una bota, un valle que se forma ahí en el músculo.
Ahora, si ustedes observan, entre la membrana de la fibra nerviosa y la membrana de la fibra muscular hay un espacio, ¿no? Este espacio es el espacio sináptico o hendidura sináptica. Este espacio, entonces, es por el que circula el líquido extracelular, con todas sus características, con todos sus iones, con toda su osmolaridad, con todas sus sustancias nutritivas, etc. El líquido extracelular. En la imaginación, fíjense, en el fondo de la cortiera, hay numerosos pliegues de la membrana. Estos pliegues se conocen como hendiduras subneurales. Hendidura penetra en el interior de la membrana del músculo y subneural porque está debajo del nervio. Cada una de estas hendiduras subneurales tiene una importancia enorme en el funcionamiento de la placa neuromuscular. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie de la membrana. ¿Sí? Este aumento de superficie es importante porque si esto fuera así liso, ver la superficie para que se excite el músculo es muy pequeño. En cambio, con estas hendiduras se aumenta muchísimo la superficie de la membrana. Una cosa que podemos observar que tanto en el axón terminal como en el citoplasma de la fibra muscular hay mitocondrias, ¿no? Y ya sabemos, si hay mucha mitocondria, ¿qué quiere decir? Que aquí hay mucha utilización de ATP, mucha energía que se requiere en este punto. Además, si observamos el axón terminal nervio, observamos estas pequeñas vesículas. Estas vesículas están encargadas de una sustancia neurotransmisora para transmitir el impulso nervioso desde el nervio hacia el músculo. Esa sustancia neurotransmisora es la acetilcolina. La acetilcolina en realidad se sintetiza en el citoplasma de la terminación axónica, aquí, en este citoplasma. ¿Sí? Se sintetiza a partir de acetil-CoA y colina y la presencia de una enzima, la acetiltransferasa de colina. Gracias a esta enzima, la colina con el acetil-CoA, con la enzima A, se unen y forman la acetilcolina. Las vesículas en realidad se forman en el soma de axón, el cuerpo de la neurona, de la fibra nerviosa, y son trasladadas hasta aquí, porque ¿dónde se forman estas vesículas? En el retículo endoplasmático. Se trasladan hasta aquí y aquí recién se llenan de acetilcolina, se cargan de acetilcolina. Ahora, si observamos además de una aclaración, ¿no? La acetilcolina se forma a partir de la acetil-CoA y la colina, gracias a la acetiltransferasa de colina. Pero aquí, en la membrana citoplasmática del músculo, hay otra enzima, la acetilcolinesterasa. No se debe olvidar nunca de la acetilcolinesterasa, porque hasta medicamentos
inhiben a la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa, ¿qué hace? Destruye a la acetilcolina. Aquí adentro hay una que sintetiza acetilcolina. Esta otra la va a destruir y va a convertir a la acetilcolina en acetato y colina. ¿Por qué destruye la acetilcolinesterasa a la acetilcolina? Porque estos neurotransmisores tienen una acción muy rápida, de milisegundos. Actúan y ya tienen que ser destruidos. Vamos a ver que la noradrenalina, la adrenalina, el GABA, el glutamato, todos los neurotransmisores tienen su enzima que los destruye inmediatamente después de que cumplen su función. ¿Sí? No podrían sobreexcitar a la célula neurona, pero en este caso al músculo que están excitados. Y entonces en el espacio sináptico hay eso, ¿no? Aquí podemos ver. Ahora, en la hendidura subneural, entonces aquí tenemos a la hendidura subneural. Tenemos agrandado de imagen, ¿no? Este es el nervio, ¿sí? Aquí están las vesículas de acetilcolina, ¿sí? Aquí está el espacio sináptico, el mundo extracelular. Aquí están las hendiduras subneurales, las que amplían, hemos dicho, la superficie de la neurona. Si ustedes observan estos rayitas, estas son proteínas, transportadores, son canales, son los receptores de la acetilcolina. Bien, ahora, ¿qué sucede? Cuando llega un potencial de acción al músculo, al nervio, ¿no? Primero tiene que llegar al músculo, pero va a llegar al músculo, el estímulo motor, llega como potencial de acción. Ya hemos visto que el potencial de acción significa que va a entrar, ¿qué cosa? Sobre y va a cargar positivamente al nervio. ¿Sí? Este nervio cargado eléctricamente va a hacer que se abran unos canales de calcio. Ven aquí ustedes, hay unos canales de calcio. Y aquí estos se llaman cuerpos densos. ¿Sí? A los lados de los cuerpos densos, en el axón terminal, tenemos estos canales de calcio. El calcio está en este punto, en el núcleo extracelular. Aquí tenemos 2.4 equivalentes de calcio. En realidad aquí 1.2 equivalentes de calcio vivo. Entonces, y adentro 0,001 equivalentes. Si se abre el canal, ¿a dónde viene el calcio? ¿Al interior? Por difusión mental al interior. Este calcio se cree que lo que hace es actuar sobre las vesículas que contienen acetilcolina y hace que estas vesículas vayan hacia la membrana celular y en la membrana se fundan con la membrana y por exocitosis liberen la acetilcolina. ¿Sí? Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige esta acetilcolina? Hacia el receptor. Estos son receptores a la acetilcolina. Estas proteínas, entonces, van a unirse a la acetilcolina, como son canales, se van a abrir. ¿Sí? A ver, entonces, repasando, estos canales de calcio que tenemos aquí son canales que se abren por voltaje. El voltaje es el potencial de acción. ¿Verdad? Ya estamos viendo digamos, actuar a los canales. Estamos hablando de teorías de 2 o 3 clases, los canales que se abren por voltaje, los que se abren por ligando, ¿no? Estos son estos canales de calcio de aquí, se abren por voltaje. Permiten la entrada del calcio, el calcio facilita la liberación de la acetilcolina.
Este mismo mecanismo lo vamos a ver en todas las neuronas, en las glándulas, donde haya liberación de alguna sustancia hacia el exterior, siempre hay un canal de calcio especial de conducta y que va a ayudar a la liberación de la sustancia, ya sea hormona, ya sea neurotransmisor, ya sea enzima, lo que haya que liberar. Bien, entonces, hasta ahí estamos. Entonces, vámonos adelantando. Aquí que dice, bueno, lo que ya hemos dicho, ¿no? Los iones calcio traen la acetilcolina a la membrana y se vacían en el espacio celular. Perfecto. Luego se dirigen hacia los receptores de acetilcolina que están en las hendiduras subneurales. Bien, entonces estos puntitos negros es el receptor de acetilcolina, ¿sí? Ahora lo agrandaremos, ¿sí? Ese puntito negro ahora es esta estructura, ¿sí? Esta es la membrana y este es el receptor de la acetilcolina. Este receptor de la acetilcolina tiene 3 subunidades o 5 subunidades proteicas, 2 alfas, una beta, una gamma, una delta, ¿sí? Que van a estar, digamos, organizadas de tal forma que forman un conducto, ¿sí? Una subunidad, otra subunidad, otra subunidad y entonces forman un conducto. Como si pusiéramos 5 botellas juntas, ¿no? Si las 5 botellas están muy apretadas, no van a permitir que pase nada por entre ellas, ¿no? Pero si estas botellas las abrimos, vamos a van a ver un conducto. Eso. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede? El receptor de acetilcolina tiene 2 sitios. Y no sea uno solo, pero en sus libros muestra 2 sitios. 2 sitios para la unión de la acetilcolina. Entonces, esa acetilcolina que se acaba de liberar al espacio subneural, que llega a aquí, esto es líquido extracelular, digamos, el líquido se une a su receptor, aquí, ya está unido, la acetilcolina al receptor. Si la acetilcolina antes no está unida, el canal está en qué estado? Cerrado. El canal está cerrado. También habría que decir que este canal es permeable para el sodio, pero también puede ser permeable para el calcio, puede ser permeable para el potasio, e incluso para el cloro. Pero ¿qué pasa? La permeabilidad al sodio es mucho más grande porque el sodio es extracelular positivo, es negativo. El potasio es positivo también, pero la atracción iónica al potasio es mayor aquí. Además, fíjense, en la parte externa hay cargas negativas que atraen al sodio y le permiten ingresar. Y aquí la electronegatividad lo arrastra. Al potasio es más difícil. De hecho, para que el potasio salga de la atracción que hay de las cargas negativas en el interior, que la estructura del canal del potasio es diferente. Tiene los oxígenos del carbonilo que por uniones químicas facilita la salida del potasio hacia el celular. Entonces, el canal es mucho más permeable al sodio que al resto de los iones. ¿Sí? Entonces, por eso se conoce como el canal de sodio de la acetilcolina. Este canal lo vamos a ver además en muchos otros lugares, en el cerebro, en la médula, donde la acetilcolina abre el canal para transmitir el impulso nervioso, ahí va a estar este canal, el canal de sodio. Bien, entonces, cuando la acetilcolina llega y se une, el canal se abre, forma el tubo y el sodio entra por difusión cíclica. Entonces, este canal ya no es un canal que se abre por voltaje, sino es un canal que se abre por
ligantes, ¿no? Aquí acabamos de ver dos canales diferentes de los que hemos hablado. Uno que se abre por sodio y otro que se abre por ligando. Lo que acabamos de decir. Bien, una vez que la acetilcolina entonces cumple con su función, lo que ya les decía al principio, la acetilcolina esperanza lo va a destruir. Lo va a convertir en colina y en acetato. El acetato al hígado para ser eliminado y la colina va a ser recaptada nuevamente por la fibra nerviosa para volver a utilizar en otra acetilcolina. Reutilizada la colina de la fibra nerviosa. Bien. ¿Cuánto tiempo está la acetilcolina? 1, 2 milisegundos, pero ese tiempo es suficiente para excitar a la fibra muscular. 1 a 2 milisegundos. Bien, ahora, ¿cuál es el potencial de acción de la fibra muscular esquelética? ¿Cómo se pasa? Fibras musculares, las fibras nerviosas tienen un potencial de acción. Este potencial de acción de la fibra esquelética lo podemos ver en este gráfico, ¿no? Y es de los 2000 voltios y las X tiempos, milisegundos. Si ustedes observan, este es el potencial de acción de la fibra muscular. Este es la fibra muscular tiene un potencial de membrana de reposo que puede ir desde menos 80 hasta menos 90 milivoltios. El rango del potencial de membrana de reposo de la fibra muscular. Cuando llega el estímulo acetilcolina, entonces se produce la apertura de los canales de sodio y luego la despolarización. Termina la despolarización, se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio y fíjense, puede llegar hasta 50 o hasta 75 milivoltios. ¿Sí? Potente este canal, este potencial de acción, desde menos 85 hasta 75 milivoltios. Es potente el potencial de acción. Una vez que llega al máximo, al pico, entonces 60 milivoltios, se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio y lo que viene es la repolarización. ¿De acuerdo? Nuevamente al potencial de membrana de reposo. Ese es el potencial de reposo. Ahora, el músculo esquelético además tiene que llegar a un umbral de despolarización que está alrededor de menos 60 milivoltios. Si no llega al umbral de despolarización, ¿verdad? No va a despolarizarse. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos potenciales de acción por debajo del umbral. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay una sustancia reticular que evita la liberación de acetilcolina. O sea, no hay la suficiente acetilcolina. Hay muy poca acetilcolina que apenas estimula, digamos, un cantidad mínimo, fíjense, no va a llegar a un grado de despolarización y aquí no hay potencial. Aquí hay otra sustancia, la toxina botulínica, pero en el caso de la circulares no, circulares lo que hace es ocupar el mismo receptor de la acetilcolina. Lo desplaza, la acetilcolina no lo deja actuar. En cambio, la toxina botulínica no deja que haya acetilcolina. ¿Sí? En los dos casos, aunque se genera un pequeño voltaje, que hay algo de acetilcolina que está actuando, no llega hasta el umbral de despolarización. Entonces no se despolariza. Ya hemos dicho el otro día que para que haya despolarización tiene que llegarse al umbral. Todos los potenciales de acción tienen un umbral de despolarización. ¿Sí? Bien, creo que
fibra nerviosa, específica de acetilcolina, y lo que es la reacción, se abren los canales de calcio, se libera la acetilcolina, se unen a los receptores de acetilcolina, ingresa el sodio, el canal ingresa el sodio, la acetilcolina esperanza va a destruir la acetilcolina y la acetilcolina. Bueno, todo está. Claro, es que en 1 milisegundo, 2 milisegundos, no lo deja actuar más. Así es de autor. Bien. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta es que también puede haber una fatiga muscular. Que puede fatigarse el músculo en ese momento, pero el músculo, ¿por qué se fatiga? Por la depresión del grupo. Pero la presión neuromuscular también puede fatigarse, cansarse, quiere decir, ¿no? Ella no va a transmitir las potenciales de acción. Eso se debe a que cuando hay una estimulación nerviosa sobre la fibra muscular muy intensa, se van a liberar grandes cantidades de vesículas de acetilcolina, ¿no? En realidad puede liberarse gran cantidad de acetilcolina hacia el espacio sináptico, ¿no? Se acaba en 2x3, grandes cantidades de acetilcolina. Pero si la estimulación es muy intensa, puede en un momento determinar la acetilcolina. Si se acaba el neurotransmisor, acaba la nerviosa, sobreviene la fatiga, ¿ya? Los neuronas también, las neuronas la sobreexcitación. Bien. Bueno, ¿cómo se forma la acetilcolina? Ya decimos hace un momento que la acetilcolina se va a formar directamente de la fibra del citoplasma de la fibra nerviosa a partir de acetil-CoA y colina, de reducción de la acetiltransferasa de colina. Las vesículas en cambio se forman en la apodemología y desde la apodemología cuando se liberan llegan por todo el axón hasta el axón terminal, ¿no? El número de vesículas disponibles en las transmisiones de los la transmisión de solo algunos miles de impulsos del medio hacia el músculo, ¿no? Para la unión continuada, la unión muscular se debe a formar totalmente nuevas vesículas, ¿no? Pero todo el tiempo se están formando estas vesículas. Hay algunos fallos que se potencian la unión muscular, determinación similar a la acetilcolina. Caracol y nicotina tienen la misma acción de la acetilcolina. Otros que hay algunos que van estimulando neuromuscular sin activarlo a la acetilcolina esperanza. Si no hay acetilcolina esperanza, la acetilcolina sigue. ¿No? También, si se acaba la acetilcolina, entonces lo que se hace es destruir a la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? No destruye. ¿Qué hace la acetilcolina esperanza? Destruye la acetilcolina que se acaba de ser liberada. Lo que quieres es que la acetilcolina siga funcionando.
supone que la acetilcolina puede estar por eso y mucho más, pero ya puede llegar al mismo tiempo. No van a afectar. No, todo el tiempo se están llegando. No, cada segundo, si hubiera acetilcolina se estaba jugando. Pero hay una situación en la Administración Federal donde hay poca acetilcolina. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es cuidar a la poca acetilcolina que se ve, incluyendo también. El potencial de acción del músculo esquelético tiene algunas características. Uno es el potencial de membrana en reposo. Claro que en los 80 y 90 fluctúa, ¿no? ¿Cómo fluctúa el potencial de acción? Hay una cantidad de ejemplos de potencial de acción de 5 milisegundos. Y la velocidad de conducción es de 3 a 5 metros por segundo. Aproximadamente una sobre deseada parte de la velocidad de las fibras nerviosas movilizadas. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando ya llega el potencial de acción al músculo esquelético? Hemos dicho, primero, fíjense que esta es la fibra muscular. En la membrana es plática a los tubos T que penetran entre las células musculares. ¿Sí? Estos tubos T son prolongaciones de la membrana. Entonces, ¿qué hay dentro de los tubos? Líquido extracelular, todos sus componentes. ¿Verdad? Líquido extracelular. Y podríamos decir que aquí están llenos de estructuras que van a intercambiar con la membrana y el líquido extracelular. Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando llega el potencial de acción? Estos túbulos T están rodeando al retículo endoplástico, están cerca del retículo. Esta estructura amarilla que ven aquí es el retículo endoplástico. Esta estructura le sirve al músculo para almacenar calcio. Entonces el músculo tiene ingentes cantidades de calcio, enormes cantidades de calcio, long calcio. Dispone de su propio calcio. El calcio para la contracción del músculo esquelético no proviene del líquido extracelular. Recuerden esto. Eso es diferente del músculo liso y diferente del músculo cardiaco. Aquí, exclusivamente el calcio proviene del retículo sarcoplasmático, de su reservorio de calcio. Entonces, aquí está el calcio. Entonces, cuando un potencial de acción se propaga a través de los túbulos T, los iones calcio, los
soluciones sodio, presión, que han entrado por el canal de sodio, se propagan por toda esta estructura, fíjense que van a producir una despolarización, ¿no? Esa despolarización hace que se abran canales de calcio en el retículo sarcoplasmático. Entonces, el retículo sarcoplasmático, la membrana del retículo sarcoplasmático, tiene unos canales de calcio, canales que se conocen como canales de hidropilirina, canales de rianodina, también se llaman estos canales. ¿Sí? Estos canales lo que hacen es abrirse, o cerca, los canales de calcio, no cerca con cerca, está cerca, no cerca con SESA. ¿Sí? Estos canales de calcio se abren, ¿y qué pasa con el calcio? Sale del retículo, ¿hacia dónde? Hacia el líquido intracelular, hacia el citoplasma. Estas fibras. ¿Sí? Bien. En eso consiste la excitación y la contracción del músculo, ¿no? Vean, entonces, estos iones calcio, hemos dicho todo esto aquí, nos vendrán. Estos iones calcio, entonces, que salen del retículo sarcoplasmático, ¿hacia dónde se van a dirigir? Sale el calcio y se dirigen hacia las fibrias, hacia los filamentos, hacia las moléculas contráctiles. ¿Y hacia qué molécula en particular? Hacia la troponina. Si ustedes recuerdan, la troponina tiene tres subunidades. Una subunidad, la subunidad C, es la que tiene afinidad por el calcio. Entonces parece ser que cuando el calcio se une a la troponina, esta cambia de configuración, desplaza a la tropominosina sobre la actina y ¿qué hace? Libera los puntos activos, los expone a los puntos activos. Estos puntos activos quedan entonces expuestos y va a producirse la unión con la cabeza de la miosina. La miosina que ya está soldada en este momento está lista para unirse al punto activo. Hay atracción entre el punto activo, atracción química entre el punto activo y la cabeza de la miosina para la contracción. Entonces, los iones son liberados, ¿no? Están almacenados en vesículas también dentro del retículo sarcoplasmático, ¿no? Ahora, una vez que se produce la contracción y termina la contracción, los iones calcio tienen que ser liberados de troponina, tropominosina. Se libera nuevamente el líquido intracelular, el citoplasma. Pero estos iones no pueden permanecer en el citoplasma. Tienen que retornar ¿a dónde? Al retículo sarcoplasmático. Y aquí entra en juego la bomba de calcio. Aquí tenemos una ATPasa de calcio que va a bombear los iones en contra de una gradiente de concentración hacia el interior del retículo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el nuevo potencial de acción y se requiera una nueva contracción, se abran los canales de rianodina, sale el calcio, los canales de calcio se abran, se dirigen hacia el complejo troponina, tropomiosina, liberen los puntos activos, se produzca la contracción y cumplan con su función. ¿Está claro? Entonces, eso es todo, digamos, lo que podríamos decir de cómo se produce el proceso de excitación y contracción del músculo esquelético.
Entonces, en resumen, hay un potencial de acción que genera el ingreso del sodio por el canal de sodio, va a producir la liberación de ion calcio, canales de calcio que se van a abrir, desde el líquido plasmático se va a emitir hacia el complejo terminal, se va a dar la contracción. Una vez que termina la contracción, el calcio es liberado y retorna hacia el retículo a través de una bomba de calcio, una angiotensina de calcio. Eso es todo.